imaginas un mundo donde llevar unos pantalones, un color específico o incluso el largo de tu cabello podría llevarte a la cárcel o al patíbulo. Durante siglos, la moda no fue una simple elección estética, sino un acto de resistencia. Hoy nos expresamos libremente a través de nuestra ropa, pero hubo épocas en que vestirse incorrectamente equivalía a firmar tu sentencia de muerte. La historia oculta de la moda como revolución silenciosa comienza aquí. En 2022, las protestas en Irán estallaron cuando Mahsa Amini murió bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar correctamente su hijab. Miles de mujeres se quitaron sus velos en señal de protesta. Las redes sociales se inundaron con vídeos de iraníes cortándose el cabello, un poderoso gesto simbólico de duelo y resistencia. Un simple acto estético convertido en revolución que recorrió el mundo entero. Pero este no es un fenómeno nuevo. La relación entre poder, represión y vestimenta es tan antigua como la civilización misma. Nuestro aspecto ha sido siempre un campo de batalla político y cultural. Viajemos a la Francia del siglo XIV, donde surgieron las primeras leyes suntuarias. El rey Felipe IV dictó que solo la nobleza podía vestir pieles de armiño o usar oro en sus ropas. La pena por infracción, muerte. Estas leyes no eran simples caprichos. Constituían un sistema de control social donde cada persona debía vestir según su clase. La indumentaria revelaba instantáneamente tu posición en la jerarquía social. En la Inglaterra isabelina, existían reglas precisas. Solo los nobles podían llevar seda púrpura o usar botones dorados. Los comerciantes, por ricos que fueran, debían abstenerse de imitar a la aristocracia. Lo sorprendente es la severidad del castigo: confiscación de bienes, multas exorbitantes, azotes públicos e incluso ejecuciones. Todo por atreverse a vestir por encima de tu condición. El origen de esta obsesión por controlar la vestimenta se remonta a la antigua Roma. El historiador Tácito documentó cómo el color de la toga indicaba exactamente tu rango en la sociedad romana. La toga praetesta, bordeada de púrpura, estaba reservada exclusivamente para magistrados y jóvenes patricios. Un plebeyo que osara usarla enfrentaba severos castigos por falsificar su identidad social. En el Japón medieval, las leyes vestimentarias o iso-rei eran igualmente estrictas. Solo los samuráis podían llevar 2 espadas, y ciertos diseños de kimonos estaban prohibidos para los comerciantes y campesinos. Un dato fascinante: en 1603, el shogunato Tokugawa prohibió a los comerciantes usar seda, a pesar de que muchos eran más ricos que los samuráis. Era una forma de mantener las distinciones de clase visibles. Pero donde hay opresión, nace la resistencia. Los comerciantes japoneses desarrollaron un ingenioso sistema. Forraban sus ropas austeras con lujosas sedas interiores, creando una rebelión secreta invisible al poder. Esta dualidad, sobriedad externa y lujo interior, se convirtió en un símbolo de resistencia pasiva. Al abrir sus kimonos en privado, estos comerciantes subvertían el orden establecido sin enfrentar consecuencias. ¿Cómo pasó la moda de ser un instrumento de control absoluto a convertirse en una poderosa herramienta de resistencia? ¿Qué ocurre cuando los oprimidos se apropian de los símbolos de sus opresores? La rebelión a través de la ropa no siempre fue sutil. Durante la Revolución Francesa, los sansculottes convirtieron la ausencia de las elegantes calzas de la aristocracia en un símbolo revolucionario. Sus pantalones largos y toscos, antes signo de pobreza, se transformaron en emblema de ideales republicanos. Paradójicamente, vestirse pobremente se convirtió en un acto político revolucionario. El contexto es clave. En una sociedad donde cada detalle de la vestimenta estaba codificado, los revolucionarios entendieron que cambiar la moda era atacar directamente los cimientos del antiguo régimen. El gorro frigio rojo, símbolo universal de libertad, tiene su origen en esta época. Inspirado en el pileus romano que usaban los esclavos al ser liberados, se convirtió en emblema de la revolución. La sensación al tocarlo, su forma simple pero distintiva, su color vibrante, todo evocaba la ruptura con la elaborada estética aristocrática. Llevarlo podía significar tu muerte o tu gloria revolucionaria. A su vez, la aristocracia desarrolló sus propios códigos de resistencia. Las víctimas de la moda
Eran nobles que, tras sobrevivir al terror, llevaban cordones rojos alrededor del cuello simulando la marca de la guillotina. Pero retrocedamos al siglo XVI. Tras la Reforma Protestante, la ropa se convirtió en campo de batalla religiosa. Los católicos favorecían colores vivos y adornos, mientras los protestantes abogaban por la austeridad. En Inglaterra, bajo el reinado de María Tudor, conocida como María la Sanguinaria, llevar ropas oscuras y austeras podía identificarte como protestante y conducirte directamente a la hoguera por herejía. Un dato estremecedor. Durante su breve reinado, 1553 a 1558, María ejecutó a casi 300 protestantes. Muchos fueron identificados inicialmente por su vestimenta sobria antes que por sus creencias declaradas. Posteriormente, en la Inglaterra puritana de Cromwell, la situación se invirtió. Las ropas coloridas y adornadas se consideraban papistas y podían acarrear severos castigos, incluyendo la prisión o confiscación de bienes. Los registros históricos muestran que en 1650 se promulgó una ordenanza que prohibía el uso de encajes, bordados dorados y cintas de colores. La multa equivalía al sueldo anual de un artesano cualificado. Mientras tanto, en las colonias americanas, los nativos que adoptaban vestimenta europea eran vistos como civilizados, mientras que los colonos que adoptaban elementos nativos eran castigados por volverse salvajes. Un caso documentado en 1677 relata cómo Thomas Morton fue exiliado de la colonia de Massachusetts por, entre otras transgresiones, vestirse con elementos nativos y participar en sus ceremonias. Esta doble moral revela algo fundamental. El poder siempre ha temido la contaminación cultural que representa la adopción de vestimentas del otro. La ropa trasciende lo estético, es identidad pura. El conflicto se agudizó en el siglo XVIII con las Guerras del Tartán. Tras la derrota jacobita en 1745, el Parlamento británico prohibió el tartán y el kilt en Escocia bajo pena de prisión o deportación. Vestir el tartán se convirtió en un delito de sedición. Un hombre podía ser encarcelado durante 6 meses por su primer delito, y si reincidía, podía ser deportado a las colonias durante 7 años. Todo por una tela. La prohibición del tartán duró 36 años, 1746 a 1782, tiempo suficiente para que una generación completa de escoceses creciera sin poder conectar con este elemento fundamental de su identidad cultural. Sin embargo, la resistencia encontró sus caminos. Las mujeres, exentas de la prohibición, mantuvieron viva la tradición tejiendo y preservando los patrones familiares. Lo femenino se convirtió en refugio cultural. En la América colonial, la expansión del control sobre la vestimenta adquirió dimensiones raciales. Las leyes negro en Luisiana prohibían a los esclavos usar ropas por encima de su condición. Paradójicamente, en los días libres, algunos esclavos vestían con elegancia extraordinaria, en un fenómeno conocido como Domingo de Fantasía. Esta apropiación temporal de códigos de la élite era un acto de resistencia. Las fotografías y relatos de la época describen a hombres y mujeres esclavizados usando sedas, sombreros de copa y vestidos con crinolina, creando un contrapunto visual a su opresión diaria. En Brasil, las esclavas conocidas como crioulas desarrollaron un turbante distintivo, inspirado en tradiciones africanas pero transformado en símbolo de identidad. Las autoridades intentaron prohibirlo sin éxito. La ropa como resistencia se transformó aún más durante la época colonial en India. Cuando los británicos impusieron telas importadas, destruyendo la industria local, Gandhi promovió el khadi, tejido a mano tradicional. El acto de hilar en la rueca, tradicionalmente femenino, fue adoptado por el propio Gandhi. Convertir lo doméstico en político transformó un simple tejido en la tela de la independencia india. El impacto fue tan profundo que las autoridades británicas llegaron a confiscar y quemar públicamente prendas de khadi. Vestir algodón local se convirtió en delito perseguible bajo leyes de sedición. Gandhi declaró: "El khadi es la vestimenta de la libertad". Esta frase transformó un simple acto cotidiano, vestirse, en un poderoso referente revolucionario que cualquiera podía realizar diariamente. Mientras tanto, en China, la transformación fue dramática. Tras la caída de la dinastía Qin, cortar la trenza masculina obligatoria, Qiyu,
que había sido impuesta por los manchúes, se convirtió en símbolo revolucionario. Durante siglos, negarse a llevar la queue significaba literalmente perder la cabeza. El dicho, perder el cabello o perder la cabeza, no era metafórico. Miles fueron ejecutados por resistirse a esta imposición. La tensión llegó al punto de que en 1911, durante la Revolución Sinai, multitudes enfurecidas cortaban las trenzas de quienes aún las llevaban. El mismo símbolo de sumisión se convirtió en marca de traición. Un fascinante dato. Algunos hombres mantenían dos imágenes, con sombrero occidental en las ciudades revolucionarias y con trenza tradicional cuando visitaban zonas rurales conservadoras. La supervivencia requería flexibilidad. En Persia, actual Irán, Reza Shah promulgó en 1936 la Ley de Uniformidad de Vestimenta, prohibiendo el velo femenino y el turbante masculino. Los clérigos que se resistieron fueron golpeados públicamente. El punto de inflexión ocurrió en Mashhad. Cuando la policía intentó quitar forzosamente los velos, estallaron protestas que terminaron con cientos de personas masacradas en el santuario del Imam Reza. Todo por una prenda. La historia da giros inesperados. Décadas después, tras la Revolución Islámica de 1979, Irán invirtió completamente su postura. Ahora eran obligatorios el hijab para mujeres y la barba para hombres en puestos públicos. De la prohibición a la obligación, el círculo se completaba. La misma prenda que había sido símbolo de opresión para unos, se convirtió en símbolo de liberación para otros. La moda nunca es ideológicamente neutral. Pero existe una perspectiva alternativa poco explorada. Durante la Revolución Francesa, algunas aristócratas acusadas de enemigas de la revolución, argumentaron que sus ropas lujosas daban trabajo a cientos de artesanos. El caso de la modista Rose Bertin, proveedora de la reina María Antonieta, ilustra esta complejidad. Defendía que la alta costura mantenía a miles de familias trabajadoras. Sus creaciones sostenían un ecosistema económico. Este argumento plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto las prohibiciones vestimentarias revolucionarias afectaban negativamente a los propios trabajadores que decían defender? La historia no es simple. En la URSS, la situación tomó un cariz distinto. El régimen promovía una moda austera, práctica y unisex. Las corbatas fueron denunciadas como nudos burgueses, símbolo de decadencia capitalista y desigualdad social. Curiosamente, dentro de la aparente homogeneidad soviética surgieron las stiliaji, jóvenes que desafiaban el sistema con ropa extravagante, pantalones estrechos y peinados imposibles inspirados en el jazz occidental. Estos jóvenes eran arrestados, humillados públicamente, e incluso se les cortaba la ropa y el pelo en plena calle. El periódico Pravda los denunciaba como parásitos y monos imitando a Occidente. Historiadores debaten si este movimiento era puramente estético o genuinamente político. ¿Era una simple imitación superficial o una profunda declaración de desafío al sistema totalitario? Las opiniones siguen divididas. Un testimonio anónimo de un estiliaga recogido en los años 90 afirmaba: "No sabíamos de política, solo queríamos ser diferentes. Pero en un país donde todo es político, elegir tus propias ropas era un acto revolucionario". Los antropólogos sostienen que la rebelión a través de la vestimenta puede ser tanto consciente como inconsciente. Las teorías de Thorstein Veblen sobre el consumo conspicuo ayudan a explicar ambas dimensiones. Evidencias arqueológicas refuerzan estas teorías. En tumbas medievales europeas se han encontrado prendas prohibidas escondidas bajo ropas permitidas, sugiriendo una resistencia deliberada y personal a las imposiciones. En contraposición, algunos regímenes han utilizado la narrativa de la liberación a través de la vestimenta como propaganda. Fotografías de mujeres afganas en minifalda se usaron para justificar intervenciones militares. Esta instrumentalización plantea interrogantes éticos. ¿Es legítimo usar la libertad vestimentaria como justificación para ocupaciones extranjeras? ¿Quién decide qué constituye liberación o imposición en cada contexto? El dilema alcanza su máxima tensión en Francia actual, donde el burkini está prohibido en algunas playas en nombre del laicismo. Mujeres musulmanas son obligadas a desvestirse por policías, invirtiendo la dinámica represiva.
La paradoja es evidente. Prohibir una prenda en nombre de la liberación femenina. La filósofa Judith Butler cuestiona: ¿es realmente liberación cuando se obliga a alguien a vestirse según criterios ajenos a su cultura? Más allá de estas contradicciones, el impacto cultural de la moda como resistencia ha transformado sociedades enteras. Tras la independencia india, el khadi se incorporó a la bandera nacional como símbolo de soberanía. El khadi pasó de ser una tela rudimentaria a convertirse en símbolo de identidad nacional india. Hoy, diseñadores contemporáneos lo incorporan en sus colecciones como homenaje al espíritu de independencia. El legado histórico inmediato de estas resistencias textiles se manifiesta también en Escocia, donde el tartán prohibido resurgió con fuerza renovada, transformándose en símbolo universal de identidad escocesa. Cada clan escocés desarrolló su propio patrón distintivo, creando un sistema visual de pertenencia y lealtad. Hoy, el Royal Regiment of Scotland mantiene orgulloso estos tartanes como emblema de su resistencia histórica. La familia real británica, ironía histórica, adoptó el tartán como parte de su guardarropa oficial. La reina Victoria, enamorada de Balmoral, creó el patrón Royal Steward, convirtiendo lo prohibido en símbolo de realeza. El impacto cultural ha trascendido fronteras. Los bordados mexicanos, originalmente marcadores de identidad indígena perseguida, son hoy elementos de alta costura internacional, aunque no sin controversia sobre apropiación. En Francia, el estilo directorio posterior a la Revolución influenció la moda europea por décadas. Los vestidos fluidos inspirados en la antigua Grecia simbolizaban el rechazo a la rigidez aristocrática precedente. En Estados Unidos, las famosas Blumes, pantalones amplios para mujeres propuestos en 1851 por Amelia Blume, causaron escándalo y arrestos por vestimenta indecente, pero abrieron camino al movimiento sufragista. Elizabeth Smith Miller, quien introdujo estos pantalones antes que Blume, escribió: «La libertad de movimiento es libertad de pensamiento». Esta conexión entre liberación física y mental transformó el feminismo incipiente. El movimiento sufragista adoptó estratégicamente los colores blanco, morado y verde como identificación visual. Vestirlos en público era un acto político que podía resultar en agresiones, arrestos y alimentación forzada. A lo largo del tiempo, estos actos de resistencia vestimentaria han seguido transformándose. En los años 60, quemar sujetadores simbolizaba la liberación femenina, aunque irónicamente, ningún sostén fue quemado realmente. El mito del bra burning nació de un reportaje sensacionalista sobre una protesta contra Miss América en 1968, donde se arrojaron prendas a un basurero de la libertad. La imagen metafórica superó a la realidad. En los 70, el punk convirtió la ropa rasgada, los imperdibles y las crestas en símbolos de resistencia contra el sistema. Diseñadores como Vivienne Westwood elevaron esta estética contracultural a las pasarelas de alta costura. La transformación fue completa cuando el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York dedicó su exposición Chaos to Couture al punk en 2013. Lo que una vez fue razón de arresto se exhibía ahora como expresión artística legítima. En la era moderna, el traje pantalón femenino siguió un camino similar. Cuando Marlene Dietrich lo popularizó en 1930, fue prohibida su entrada a restaurantes y hoteles. Hoy simboliza empoderamiento profesional femenino. La transformación cultural ha sido tan profunda que la diseñadora Coco Chanel, considerada revolucionaria por liberar a las mujeres del corsé, declaró: «La moda pasa, el estilo permanece. La resistencia textil perdura». Hoy, la moda como resistencia adquiere nuevas dimensiones. La diseñadora afgana Anjilla Sedeki crea colecciones que preservan técnicas tradicionales prohibidas por los talibanes, conectando mujeres refugiadas con su patrimonio. Sus talleres en Pakistán y Europa emplean a mujeres afganas exiliadas, creando un circuito económico que sustenta familias mientras preserva técnicas artesanales milenarias al borde de la extinción por prohibiciones extremistas. Simultáneamente, en Irán, el movimiento White Wednesdays inició en 2017 cuando mujeres se fotografiaban vistiendo pañuelos blancos o directamente sin hijab. Muchas fueron arrestadas, pero el movimiento creció exponencialmente. Las redes sociales han amplificado estos actos de resistencia textil.
La artista Shirin Nesat documenta fotográficamente la dualidad entre imposición y elección vestimentaria, logrando reconocimiento internacional. En Arabia Saudita, la abaya tradicionalmente negra está evolucionando. Diseñadoras como Effa Al-Dabag crean versiones coloridas y estampadas que desafían sutilmente las normas sin violar abiertamente la ley de vestimenta modesta. El impacto es medible. Entre 2018 y 2023, las ventas de abayas no tradicionales aumentaron un 73% en Riad y Jeddah. Lo que antes era impensable, abayas azules o con patrones florales, ahora es aceptado gradualmente. En Hong Kong, durante las protestas de 2019, el código indumentario evolucionó estratégicamente. Los manifestantes vistieron completamente de negro, incluidas máscaras, para dificultar la identificación individual. Este uso táctico de la vestimenta genera paralelismos con los sansculottes franceses. En ambos casos, la uniformidad voluntaria creaba solidaridad grupal y dificultaba que las autoridades identificaran a individuos específicos. La historia se repite en Bielorrusia, donde manifestantes adoptaron blusas blancas y flores como símbolos de protesta pacífica contra Lukashenko. Imágenes de mujeres con estos elementos se convirtieron en íconos de la resistencia. También en Myanmar, tras el golpe militar de 2021, surgió el movimiento de la cinta roja, donde ciudadanos usaban esta prenda simple como símbolo de apoyo a la democracia. Simpleza y visibilidad fueron sus fortalezas. El análisis sociológico contemporáneo revela patrones consistentes. Cuando la opresión se intensifica, la vestimenta se simplifica simbólicamente. Un elemento único, color, accesorio o prenda, se convierte en código compartido. La moda activista actual aborda también temas ambientales. Diseñadores como Stella McCartney rechazan pieles y promueven la sostenibilidad, convirtiendo cada prenda en manifiesto contra la explotación animal y la contaminación. La diseñadora Marina Testino lanzó su desafío One Outfit 30 Days, vistiendo el mismo traje rojo durante un mes para cuestionar el consumismo y fast fashion. Su experimento social se viralizó, inspirando réplicas globales. El desarrollo más reciente lo encontramos en la moda fluida, que cuestiona las divisiones binarias de género. Diseñadores como Harris Reed crean colecciones que desafían categorías tradicionales de vestimenta masculina y femenina. Harry Styles generó polémica al aparecer en Vogue 2020 vistiendo falda. Las críticas conservadoras demostraron que, incluso hoy, cierta vestimenta sigue siendo percibida como amenaza a los valores tradicionales. La intensidad de las reacciones reveló una verdad persistente: la ropa nunca es solo ropa. En sociedades aparentemente libres, ciertas prendas siguen siendo percibidas como desafíos al orden establecido. La batalla continúa. Las manifestaciones regionales de moda como resistencia revelan patrones fascinantes. En América Latina, los ponchos y sombreros indígenas fueron prohibidos por colonizadores españoles como forma de erradicar identidades. Sin embargo, comunidades indígenas en Perú, Bolivia y Ecuador mantuvieron técnicas textiles tradicionales en secreto. Los diseños geométricos de los tejidos andinos contenían códigos culturales imperceptibles para los opresores. Cada comunidad desarrolló patrones distintivos que comunicaban origen, estado civil y posición social. Estos textiles eran un lenguaje silencioso que permitía preservar identidades en contextos de brutal represión cultural. Actualmente, el Cholitas Wrestling, en Bolivia, representa una fascinante reapropiación. Mujeres indígenas combaten en el ring vistiendo las tradicionales polleras que fueron símbolo de discriminación durante generaciones. En África, el estilo Sapeur de Congo representa otra dimensión. Durante la dictadura de Mobutu, quien imponía vestimenta auténticamente africana, vestirse elegantemente al estilo europeo era un acto de desafío político. Los Sapeurs invertían sumas exorbitantes en trajes italianos y zapatos franceses, a pesar de vivir en condiciones de extrema pobreza. Esta contradicción visual constituía su protesta: pueden controlar el país, pero no mi dignidad. En Australia, los aborígenes adaptaron mantas gubernamentales, entregadas para civilizarlos, transformándolas en prendas tradicionales con diseños propios. Convirtieron símbolos de asimilación forzada en expresiones culturales. Un caso documentado en 1902,
muestra cómo una comunidad en Queensland pintó símbolos totémicos en mantas distribuidas por misioneros. Cuando estos intentaron confiscarlas, la comunidad prefirió pasar frío a renunciar a su arte. En el este asiático, los Zoot Suits adoptados por minorías japonesas americanas durante su internamiento en la Segunda Guerra Mundial representaban una silenciosa protesta contra la persecución racial institucionalizada. A pesar de los recursos limitados en los campos de internamiento, jóvenes Nisei, segunda generación japonesa americana, modificaban sus uniformes para emular este estilo asociado con el jazz y la libertad cultural urbana. En Europa del Este bajo regímenes comunistas, los jeans americanos adquirieron valor simbólico extraordinario. En la Unión Soviética, un par de Levi's costaba el equivalente a varios meses de salario en el mercado negro. Poseer y vestir jeans implicaba no solo riesgo de arresto, sino también expulsión universitaria o pérdida de trabajo. Esta prenda sencilla era vista como infiltración ideológica occidental y amenaza al orden socialista. En Oriente Medio, el kefiyeh palestino ha trascendido su función original como protección contra el sol y la arena para convertirse en símbolo global de solidaridad política, generando controversias en múltiples contextos. Su uso por figuras como Yasser Arafat lo elevó a símbolo nacional, mientras que su adopción en pasarelas occidentales ha generado debates sobre apropiación cultural versus solidaridad política transnacional. En India, el movimiento Svadesi evolucionó hasta la actualidad, donde diseñadores como Sabyasachi Mukherjee recuperan técnicas tradicionales de tejido a mano, creando piezas de lujo que compiten con marcas occidentales. Este renacimiento textil indio genera reflexiones sobre descolonización cultural. Lo que fue herramienta de resistencia anticolonial se transforma ahora en símbolo de orgullo nacional y competitividad en mercados globales. Nuestro recorrido por la historia de la moda como resistencia revela un patrón universal. Donde existe opresión, el cuerpo humano se convierte en último bastión de expresión. La ropa nunca es solo cuestión de tela. Desde los tartanes prohibidos en Escocia hasta los velos controvertidos en Irán, la humanidad ha utilizado consistentemente su apariencia para desafiar poderes que intentan controlar no solo territorios, sino identidades. Los castigos despiadados, desde ejecuciones por llevar color púrpura en la antigua Roma hasta encarcelamientos por no usar velo en el Irán actual, demuestran cuánto temen los sistemas autoritarios a la libertad expresiva. Quizás el dato más impactante sea la universalidad del fenómeno. En cada época y continente, regímenes de todos los signos políticos han intentado controlar la vestimenta. Y en cada caso, la resistencia ha florecido igualmente. Esta realidad nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia relación con la moda. ¿Es nuestra vestimenta realmente libre o responde inconscientemente a presiones sociales, corporativas o ideológicas invisibles? Cuando juzgamos a otros por su vestimenta, demasiado religiosa, demasiado reveladora, demasiado formal o informal, ¿no estamos reproduciendo los mismos mecanismos de control social que hemos visto a lo largo de la historia? La paradoja contemporánea es evidente. Nunca hemos tenido tanta libertad aparente para vestirnos, y sin embargo, la presión para proyectar identidades específicas a través de marcas y estilos nunca ha sido tan intensa. El capitalismo ha reemplazado a los edictos reales. Donde antes había leyes suntuarias, ahora hay marketing. La exclusión ya no viene por decreto, sino por precio. El control persiste, aunque sus mecanismos hayan evolucionado. La moda sostenible y ética representa la nueva frontera de resistencia. Oponerse al fast fashion es desafiar sistemas de explotación laboral y destrucción ambiental tan despiadados como los regímenes que prohibían colores. Las palabras del activista y modelo Amber Valletta resuenan con la historia que hemos recorrido. Nuestra ropa es el manifiesto que publicamos cada día, declarando quiénes somos y qué valores defendemos. Tal vez el mayor legado de estos siglos de resistencia vestimentaria sea recordarnos que la libertad de expresión comienza literalmente en nuestra piel. Es el primer texto político que publicamos ante el mundo cada mañana. Como señaló la historiadora Elizabeth Wilson, la moda es una forma de comunicación visual, un lenguaje no verbal que, en las sociedades modernas, ha reemplazado mucho de lo que antes se expresaba a través del ritual. Este lenguaje silencioso pero poderoso ha derrocado sistemas, preservado culturas amenazadas y dado voz a quienes no podían hablar libremente. La tela,
transformada en símbolo, ha demostrado ser más fuerte que la espada. La próxima vez que elijas tu ropa, recuerda que participas en una conversación milenaria sobre poder, resistencia e identidad. Tu guardarropa es un acto político, lo reconozcas o no. Cada prenda cuenta una historia. Si te ha fascinado este recorrido por la moda como campo de batalla cultural, suscríbete para descubrir más historias ocultas que han dado forma a nuestro presente. La historia no contada suele ser la más reveladora. En Historias y Curiosidades Culturales exploramos las capas invisibles del pasado para entender mejor nuestro presente. Activa la campana para no perderte próximos videos sobre los códigos secretos que han cambiado el mundo.